Hola nuevamente, pues aquí estamos en nuestro segundo video de Religión Católica 2 para continuar y pues tocar un tema que pues también es el tema central de esta unidad 8, que es el reino de Dios. Y a veces pensamos nada más en el cielo, que es el reino de Dios, pero aquí vamos a comentarlo también de manera muy breve. Yo creo que todos hemos rezado o pronunciado el Padre Nuestro, y hay una parte ahí en donde Padre Nuestro es en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, el Padre Nuestro donde dice: y venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo ven esa frase? Ahorita vamos a quedarnos con esa parte del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. O sea, que venga el cielo aquí, o qué onda, o cómo. Y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. A veces no pensamos mucho, no reflexionamos mucho estos textos, pero en fin. Bien, pues vamos a comenzar y pues directo a la siguiente diapositiva. El reino de Dios. El anuncio del reino de Dios, pues hay citas en el Antiguo Testamento, pero para no hacer tan largo este tema vamos a usar citas del Nuevo Testamento. Entonces, el anuncio del reino de Dios constituye el centro de su predicación. ¿De quién? Pues de Cristo, de Jesús. Su reino es una idea que se desarrolla en toda la Biblia, en toda, les decía, desde el Antiguo Testamento hasta toda, Apocalipsis, pero en los Evangelios adquiere un sentido nuevo. Arrepiéntanse, que está cerca el reino de Dios, decía Juan el Bautista. Y luego después Jesús lo hace evidente en Mateo versículo 12. Capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 28, en donde Jesús dice: si yo actúo con el Espíritu de Dios, es que llegó a ustedes el reino de Dios. Pero es sobre todo a través de las parábolas, milagros, palabras, entre ellas las bienaventuranzas, el cómo Jesús nos muestra el camino que debemos recorrer para encontrar el reino de Dios que ya está entre nosotros. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer en base a citas bíblicas. Recuerden, no se trata de exponer mis ideas ni las ideas de un libro o de X autor, no, sino en base a la Biblia, a las citas bíblicas. Vamos a explicar y a desmenuzar este tema de el reino de Dios. Y empezamos con esta cita de Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9. Y dice así: otra vez, Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Imagínense la escena. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a cierta distancia, mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas o historias, cuentos. Así les enseñaba, y les enseñaba de esta forma. Les dijo: escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino por donde iba ese sembrador. Vinieron los pájaros y se la comieron. ¿Por qué? Porque la semilla estaba muy superficial y se la comieron. Otra parte de esas semillas cayó entre las piedras, donde había poca tierra, y las semillas brotaron. Brotaron enseguida, pero por no estar muy honda la raíz y la tierra, pues cuando salió el sol las quemó. Y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos.
los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 9. Con esta parábola, perdón. Con esta parábola Jesús señala las diferentes actitudes con las que se puede recibir la semilla del reino de Dios. ¿Con qué actitud la vamos a recibir esa semilla? Superficialmente, entre las piedras de nuestros egoísmos, errores y demás, con poca fe, poca tierra. Buenas preguntas y buen ejemplo que nos hace para explicar y comparar qué es el reino de Dios. Bien, vámonos a la siguiente. Y esta es la cita de Lucas capítulo 13, versículo 18 al 19. Jesús continuó diciendo: ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza, como el que está aquí en la imagen, verde. Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros del cielo se refugiaron entre sus ramas. Con un grano de mostaza y con la levadura usada para elaborar pan, pues esto ya no es del texto, es nada más la explicación. Con un grano de mostaza y con la levadura usada para elaborar un pan. Con estas parábolas Jesús remarca la capacidad que tiene el reino de Dios de crecer enormemente a partir de unos inicios muy humildes, ¿no? Una semilla, de un grano de mostaza. La semilla muere, pero brota de ella una planta que va a dar mucho más semillas. Bien, pasemos a la siguiente cita bíblica. Bien, continuamos con esta otra cita bíblica de Mateo capítulo 13, versículo 44. El reino de los cielos, o el reino de Dios, dice Jesús, es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder, porque ese campo no es de él. Lo descubre y lo vuelve a esconder. Y es tanta su alegría que va y vende todo lo que él tiene. Y compra ese campo, ese terreno donde encontró ese tesoro. Fíjate nada más. Con esta parábola Jesús quiere reivindicar que para quien lo encuentra, el reino de Dios tiene mucho más valor que el resto de las realidades, de todas las cosas materiales. Porque el reino de Dios es invaluable. Así que así está esta reflexión del reino de Dios. Pasemos a la siguiente diapositiva. Mateo capítulo 13, versículo 47 al 48. Seguimos con el Evangelio de Mateo. Aquí tienen, dice el texto, aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos y los echan en canastos y tiran los que no sirven o los que ya están muertos. Bien, con esta parábola Jesús advierte que la llegada del reino de Dios alcanza a todo el mundo, es para todos, tanto a los que lo reciben como a quienes no lo reciben. Está sencillo, ¿no?, de entender.
Bien, vámonos a la siguiente. Casi para a manera de conclusión y reflexión, el reino de Dios está entre nosotros y en nosotros. De que ya está entre nosotros, aunque no completamente. Está entre nosotros porque Jesús ya ha venido a la tierra y nos ha dejado su presencia y su palabra, pero todavía falta algo. Es necesario que el reino llegue, pero al corazón de cada uno de nosotros, de cada hombre. Solo entonces podremos decir que ya ha llegado en toda su plenitud. Jesús advierte que no se trata de un reino de ejércitos, de emperadores, de palacios, de batallas, de guerras, de dinero, no, sino que es algo mucho más sutil, menos notorio. Es un gobierno sobre los corazones, cuya ley es la caridad y Cristo es el soberano. Dejar que Jesús reine en mí, en mi alma, significa abrirle las puertas, pues para que Él haga lo que quiera conmigo. Y Él solo entra y se queda a vivir si encuentra un alma limpia, es decir, sin pecado. Un alma en pecado es un lugar inhabitable, sucio, lleno de pudredumbre, cosas feas. Y es inhabitable para Dios. Por eso decimos que hay que vivir en continua lucha con nuestro peor enemigo, que es el pecado, porque solo el pecado nos aleja de Dios. Y pues Dios es la meta de nuestra vida. ¿Cómo sería, cómo sería el mundo si todos los hombres viviesen en gracia, en amistad con Dios? Qué diferentes serían las cosas, ¿no? Si todos los países adoptaran el mandamiento de la caridad y del amor universal como ley suprema. Y así ya podríamos decir que el reino de Dios está entre nosotros ahora sí, completamente. Pues bueno, hasta aquí este tema 8 de Religión Católica 2. Espero verlos próximamente, bueno, de manera virtual, y que nos sigamos cuidando y pues abriendo puertas, tocando puertas para que el reino de Dios entre en nosotros y en los demás. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.